Santiago 1:25, lo leemos fuerte, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bendito sea el Señor. Nos hemos extendido hasta acá con las obras. ¿Por qué tenemos que hablar esto cuando hablamos de la justificación? En realidad es importante que hablemos, ¿verdad?, de las obras, porque esto del tema de la salvación y la justificación se ha habido, hermanos, en mucho tiempo, dañado por el pensamiento religioso de mucha gente. Y hay muchos textos muy claros, como el texto, ¿verdad?, que hemos leído acá muchas veces, Efesios, creo que capítulo 2, ¿verdad?, que habla de la salvación que es por gracia. Dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un texto que yo conocía mucho antes, pero cuando escucho todo eso, me puse a estudiar la palabra. Hasta hoy ya llevamos casi 12 años estudiando la Biblia, cada vez más metidos, ¿verdad?, más estudiando la profundidad. Hallamos, hermanos, entonces que hay ¿cómo se llama? Hay un pensamiento, lamentablemente para mucha gente fue engañada con ese pensamiento de que la salvación es una cosa que simplemente tú lo tienes que saber. Hiciste la oración de fe, le dijiste al Señor que te entregas a Él, que escriba tu nombre en el libro de la vida, eres salvo, ya no te preocupes de nada. Siento que eso, hermanos, ha echado a perder el evangelio en este pueblo, porque antes de que Emanuel se levantara, pude ver, hermanos, cuánta gente que se llaman cristianos viven una vida mundana. Lo pude constatar con claridad, porque yo estuve allí en cada una de las iglesias y oía cómo hablaban, veía lo que ellos hacen, lo que les gusta, lo que practican. De hecho, en esos años, hermanos, atrás, ni siquiera llamar hermano a alguien o siervo, como aquí lo hacemos, es un chiste. Cuando alguien te dice hermano, se burlan de ti, porque ni siquiera se hablaban como hermano. Nos hablábamos por apodos. Recuerdo que en la iglesia, el apodo que sea, aunque se oiga feo, aunque sea como un insulto, te hablan como con tu apodo en el templo. No hay respeto, no hay esa reservación como creyentes, no hay esa diferencia con el mundo, sino que era muy compatible nuestra religión con el mundo. A base de eso, hermanos, entendí que esto de la justificación y de la salvación tiene que haber, ¿verdad?, una razón por qué los creyentes tenemos que vivir obrando, metidos en las cosas de Dios, orando, ¿verdad?, mucho tiempo, porque realmente lo necesitamos. Llevarnos bien, respetarnos, amarnos, ayudarnos y trabajar en pro de que otras almas se salven, orando por las almas, saliendo a predicar, orando en las madrugadas, haciendo ayunos de oración, velada de oración como la que vamos a hacer el sábado. Todo esto para la iglesia hace 12 años, ahorita que empezamos, es como un insulto para las otras iglesias, porque todo eso no se hacía. Yo nunca oí una velada de oración en mi iglesia, nunca, en ninguna. Nunca escuché un día de ayuno, ni siquiera, nunca. No me acuerdo que haya un tiempo o un día de estudio especial de la palabra, nunca. Entonces yo digo hoy, ¿de dónde se agarra y dónde se desempeña la iglesia?
solamente como ya lo dijeron, ¿verdad? Tú ya creíste, ya estuvo. Si vas una vez al mes a la iglesia, estás bien. Y si vas solo en Navidad o en Viernes Santo, también eres hermano de todos. Eres cristiano, eres salvo. Entonces, hermanos, me preocupó eso, porque me preocupa que la iglesia Emmanuel caiga en ese mismo pensamiento. Y por eso hay momentos, hermanos, que me encuentro un poco irritado a llamar la atención a la iglesia. No sé, creo que me desespero un poco al ver que a veces se trata los tiempos de oración como algo que no tiene valor. Me duele, me preocupa que no le demos la importancia debida a la oración, que no le demos la debida importancia al estudio de la palabra. Pero la preocupación, hermanos, de que Cristo viene y que cuando yo me meto en la palabra a estudiar la Biblia, me encuentro que Dios está esperando que la iglesia viva una vida seria, comprometida, donde los niños empiecen a tener, hermanos, estrictamente la vida espiritual, donde los niños aprendan a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a tener sus Biblias y leerlas. Me preocupa eso, mi hermano. Si no tenemos esa diferencia, entonces somos del mismo montón. No estamos haciendo nada nuevo ni nada diferente. Y me preocupa porque la Biblia dice que debe de haber disciplina espiritual, práctica de la palabra, vivir la palabra. Y si no lo hacemos, entonces a mí me preocupa eso, mis hermanos, que estemos también divagando con una vida cristiana que no existe en realidad. Es la verdad, hay mucha gente que se llama cristiano, pero no existe esa vida que dicen, porque no la viven. No se emocionan al saber que hay que orar, no se emocionan al saber que hay estudio de la palabra. Y eso es preocupante, porque entonces no estamos haciendo nada diferente. Y por eso la Biblia, cuando yo no leía la Biblia, entonces no me acuerdo qué Biblia tenía, pero me acuerdo que creo que no tenía Biblia. ¿Entienden? Iba a la iglesia y con trabajo, por si al caso, tenía una Biblia o un Nuevo Testamento, y no sabía qué dice tanto la Biblia. Pero ahora que la leo y la estudiamos, veo que Dios demanda, espera que la iglesia haga algo, que no sea oidor nada más. Esa palabra, hermanos, es una ofensa para una iglesia que no hace nada. Duele que nos digan la verdad, pero es la Biblia que la dice, ¿verdad? Dice acá: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esa palabra significa la de la salvación, la de la justificación. Eso quiere decir: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Observar la ley. El que mira atentamente lo que dice Dios en su palabra. El de la justificación, ha sido justificado, somos salvos. Y ahí está la palabra, hermano, que nos dice qué sigue, qué es lo que vamos a hacer. Entre lo que dice la Biblia y lo que se hace en una iglesia, es muy poco lo que se hace, que es lo que Dios pide. Hay iglesias que tú vas a ver que hacen muchas cosas que Dios está clamando, está diciendo en su palabra: oren, ayunen, prediquen mi palabra, den testimonio.
nada de eso se está haciendo. Se están haciendo muchos programas, muchas cosas en la iglesia, pero lo que Dios está diciendo, esto quiero que hagan, nada se está haciendo. Entonces es preocupante que no estemos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios no está jugando con su palabra. Cuando Él dice que se haga algo, se debe de hacer. Entonces miren atentamente la Biblia. Está diciendo aquí Santiago, observen bien lo que dice tu Biblia. Léelo. ¿Qué dice la palabra? Como le dijeron al hombre, al joven rico, ¿verdad? Que se topó con Jesús. ¿Cómo lees? ¿Verdad? Cuando él preguntó cómo se puede llegar al reino del Señor, ¿qué debemos de hacer? Y le dijeron, ¿verdad? Por Jesús, ¿cómo lees? No es lo que yo te voy a decir, sino hay una escritura. ¿Qué dice la palabra? Y empezó a decir, amarás al Señor tu Dios. Y aquí, así es. ¿Y lo estás haciendo? Ahí está el problema. No necesitamos inventar qué hacer o buscar qué hacer. Está escrito lo que hay que hacer. Por eso hay que mirar atentamente en la palabra de Dios, la que se nos dio en la justificación. Es decir, el Señor nos justificó, nos perdonó, somos salvos y se nos dio un libro, una ley, una palabra. Esta palabra aquí contiene lo que Dios quiere que hagas si ya creíste. ¿Cómo lees? Entonces dice acá, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, lo practica, quiere decir, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Cuando leemos con entendimiento, me está diciendo que la ley de la libertad, la palabra que dicen en la primera parte, es una palabra que se tiene que realizar. No solamente lo leas y lo escuches. Por eso hay que no ser un oidor olvidadizo, porque lo que se está diciendo se debe de hacer. No siendo oidor, dice, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, Dios espera que hagamos algo, no solamente que creamos intelectualmente, es decir, yo sé que creo y con eso basta, o con eso ya estuvo. Sin embargo, no queremos decir que las obras nos salvan. Ese es el tema que estamos tratando de aclarar, sino más bien estamos diciendo, si es gratuita la justificación y la salvación, ¿por qué entonces Dios espera que podamos observar la palabra, su palabra, la Biblia, y obrar? Porque ya vimos, ¿verdad?, en el tema que se necesita testificar, se necesita aprender la palabra de Dios, necesitamos vivir la vida cristiana, necesitamos perseverar en las cosas de Dios. Entonces ya hay muchas razones que ni siquiera tenemos que confundirnos y decir, bueno, estamos pagando nuestra salvación. Claro que no, definitivamente no. Esas obras, Dios espera eso de los creyentes, porque eso de alguna manera el creyente también le sirve para saber si realmente ha sido salvo. Y eso me gusta porque digo, ¿cómo yo sabré? O antes yo decía, ¿cómo sé que soy salvo? No sé, no entiendo nada. Pero cuando la palabra de Dios te hace saber que esto de las obras es el fruto de que ya eres salvo, entonces puedes comprobarlo en ti mismo. Cuando tú haces la voluntad de Dios y te sientes feliz,
Cuando tú haces la voluntad de Dios y te sientes contento al hacerlo, eso significa que eres salvo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que las obras están naciendo realmente de ti, y eso manifiesta que tú has sido ya justificado y salvo, ¿verdad? Entonces avanzamos un poquito más en esta noche con el punto. Dice acá: la perseverancia en la obediencia, dice, a la doctrina de Cristo, demuestra que somos justificados, demuestra que somos salvos. ¿Sí? La perseverancia en la obediencia a la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es todo lo que está escrito acá para nuestra obediencia. Demuestra que somos justificados. No que la obra que estamos haciendo nos justifica, no, sino demuestra que ya hemos sido justificados por Cristo. Y eso, hermano, lo dice acá en el libro de Juan, segunda de Juan, verso 9, lo dice con claridad. Acá está Juan hablando sobre el tema, ¿verdad?, de los falsos maestros. Y para identificar a los falsos maestros, la iglesia debía de perseverar en las obras, en la vida de la obediencia, como Santiago lo está diciendo, para poder identificar quiénes son los falsos maestros. Los falsos maestros hablan mucho, explican cosas bonitas, pero no practican lo que dice la Biblia. Solo saben predicar, solo saben engañar, pero no viven en el amor, no viven en el temor a Dios. Entonces dice Juan acá: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vean lo que dice aquí Juan, para que nosotros nos demos cuenta que la misma palabra de Dios, muy claramente, esto no necesitamos un gran estudio teológico para que uno diga, lo puedo entender. Aquí es muy claro. Entonces dice Juan, el apóstol Juan dice: cualquiera que se extravía y no persevera, cualquiera que empieza a ir a la iglesia, empieza a orar, empieza a leer, compra su Biblia, se bautiza, llega a la iglesia eventualmente y de repente deja la iglesia, deja de obedecer, deja la práctica. Estuvo en el camino, pero no tenía a Dios. Y he allí la confusión de muchos, porque muchos me han preguntado cuando una hermana ya hasta profetizó, ya habló en lenguas, ya predicó, se bautizó, hizo muchas cosas en la iglesia, y me preguntan: hermano, ¿qué pasó así? Esa hermana que retrocedió, ya se fue al mundo, ¿qué pasó? ¿Tenía a Dios o no lo tenía? La palabra dice que hay muchos que se ponen en el camino, pero según lo que está diciendo Juan aquí, muchos pueden estar en el camino pero no tener a Dios. Estar en el camino, hermano, es practicar lo que está escrito acá. Hay muchos que practican pero no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque la prueba de que tienen a Dios una persona es que perseverará en eso, continuará en eso por mucho tiempo. Pero no solamente eso, sino que vendrán razones como para que deje el camino, pruebas difíciles a su vida, pero aún así va a continuar. Entonces, hermanos, dice aquí Juan: cualquiera que se extravía, óigalo bien, ¿cómo se extravía alguien que no tiene a Dios? Porque estaba en el camino. Lo vieron yendo a la iglesia, era el camino. O sea, si esa persona continuara, algún momento esa persona se puede convertir a un cristiano verdadero.
puede encontrarse con Dios y afirmar ese camino que empezó. Pero hay muchos que empiezan ahí por el camino, pero no conocen a Dios, se extravían, salen del camino. Y eso es lo que nosotros vemos como iglesia. El hermano se perdió, el hermano se extravió, el hermano se fue. Juan dice: los que no perseveran en el camino, dice, no tienen a Dios. ¿Qué quiere decir Juan? No se convirtieron, no se hicieron una nueva criatura, solamente caminaron en el camino, cantaban con los hermanos, oraba con los hermanos, visitaba con los hermanos, estaba en el camino. Pero esta palabra nos da claro de que no cualquiera que esté en el camino ya tiene a Dios. Pero sobre todo lo va a demostrar cuando de repente, un año, 6 meses, ya no lo vuelvas a ver y no regresa y sigue su camino de mundano, de pagano, de lo que sea. Vuelve a su vicio, vuelve a su forma y solo practicó por un tiempo el cristianismo. Es decir, estuvo en el camino. Pero aquí Juan deja claro esa duda. Es decir, si alguien piensa: ¿por qué Dios usó a esa persona entonces? Decíamos, ¿verdad?, el domingo, Dios usa hasta el diablo. Y el diablo nunca se va a salvar y el diablo nunca se convierte. Pero dice la palabra que si se trata de instrumentos, hasta el diablo es un instrumento de Dios. Resulta que Satanás muchas veces tiene que hacer la voluntad de Dios aunque no quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para usar hasta el diablo. ¿Y cómo no usará a un ser humano? Muchas veces, por eso nos queda claro que a veces hasta un incrédulo te puede dar una palabra de parte de Dios. Hasta un borracho te puede dar una palabra y Dios te lo da. Y como lo enseña la palabra, hasta la burra de Balaam, ¿verdad?, habló y no estaba convertido, pero le dio una palabra a su amo. Eso significa que en algún momento alguien puede parecer tener a Dios porque estuvo en el camino, pero nunca tuvo a Dios, nunca se convirtió. Entonces dice aquí la palabra perseverar es importante, pero perseverar ¿en qué? En obedecer, hermanos, la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Un cristiano no puede ser cristiano si no se mira sus actitudes, su aprecio a las cosas de Dios, su obediencia a Dios y su temor a Dios. Yo no puedo ver a un cristiano así, que no tiene temor, que no está ocupado en las cosas de Dios. Yo no veo un cristiano allí y creo que ni Dios lo ve. Y por eso cuando suceden estas cosas que se van del camino, dejan el camino, Juan dice acá: cualquiera que se extravía y no persevera. Si te extravías es porque estuviste en el camino, ¿verdad? Eso es lo que entendemos acá. Entonces Juan está diciendo: esas personas están obedeciendo en un momento las cosas de Dios y se extravían, no perseveran. ¿Qué les pasó? Tenían a Dios y de repente se les quitó, de repente Dios los dejó. No, dice Juan, ¿verdad? Y no perseveran en la doctrina de Cristo. Dice: no tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En este sentido, Juan estaba hablando también en el punto de que habían judíos. Los judíos, por ejemplo, hermanos, tenían ellos la fe en Dios, en el Dios Padre. Los judíos creían en el Espíritu Santo y creían en Jehová. Pero lo que no creían los judíos es en Cristo. Y había muchos judíos que se habían metido en el cristianismo, pero en realidad muchos de ellos eran falsos maestros, eran gente
falsa dentro de la misma iglesia que se estaba formando. Y por eso Juan menciona esta palabra, ¿verdad? Y dice acá: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso significa que los judíos de verdad se habían convertido a Cristo cuando practicaban lo que Juan y Pablo estaban enseñando. Cuando estas personas lo practicaban y perseveraban practicando lo que Jesús había dejado como enseñanza, la doctrina de Cristo, entonces se podía decir que ese judío que sí conoce al Padre y al Espíritu Santo, ahora de verdad había conocido al Hijo, a Jesús, que era lo que no sabían o lo que no conocían los judíos. Pero esto, amado hermano, lo que queremos decir en esta palabra, que es importante la perseverancia en la vida cristiana. Entonces, cuando Juan dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, está diciendo no persevera en la obediencia, en una vida de práctica, en una vida de obras. Porque sí estaban allí como que habían creído en Cristo, pero no perseveraron en la obediencia. Entonces, hermanos, vemos que es importante, ¿verdad?, la obra. La Biblia habla de esto bastante. Quiero decir, cuando algo es una doctrina, se repiten muchas veces en la Biblia. Cuando usted lea algo en la Biblia que es una palabra muy excepcional, que no lo encuentra casi en toda la Biblia, solo lo encontró allá en un pasaje escrito, no se debe de hacer una doctrina de ese comentario. Eso es una de las reglas que debemos tener para estudiar una palabra. Cuando tú quieras enseñar algo como una doctrina, para que digas esto hay que obedecerlo, debes de estudiarla y saber si eso que quieres aconsejar, ¿verdad?, es una doctrina realmente bíblica. No todo lo que vemos en la Biblia es doctrina, porque doctrina quiere decir que es una base fundamental para obedecer y para que se obedezca en todo el universo, es decir, en todas las iglesias. Pero cuando hablamos de doctrina, hermanos, o la doctrina de Cristo, esto es lo que queremos decir, que es algo que no lo enseña una denominación, no las asambleas de Dios lo dicen. La Biblia lo dice y lo repite y insiste en que el cristiano debe vivir en obras, no para salvarse, sino es el fruto de su vida cambiada. Entonces vemos aquí, hermanos, dice acá, perseverar en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 9 dice acá, es vivir la vida cristiana en sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Romanos 12:1 dice Pablo, ¿verdad?, a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Luego, haciendo, dice aquí, la obra, Santiago 1:25, que ya leímos ahora mismo, vuelve a repetir lo mismo. Dice que hay que perseverar en las obras. Así que esto no se menciona en un pasaje nada más. La Biblia está lleno de la palabra de Dios diciendo a la iglesia que se convierte a Cristo tiene que vivir una vida, hermanos, amén, activa, una vida dinámica de vida cristiana. El que se convierte a Cristo, hermano, debe cantar alabanzas. Aún en la calle, en su trabajo, canta alabanzas. Va a comer, ora sus alimentos. Amén. Y todo su itinerario del día debe descansar en el pensamiento de que tiene que ir a alabar a Dios. Queremos decir que el cristiano prioriza siempre la idea de que le dé tiempo de ir a la casa de Dios. ¿Por qué te
levantas temprano? Porque debo de ir al culto allá. ¿Por qué dejas tu trabajo temprano? Porque necesito ir a la casa de Dios a orar con mis hermanos. ¿Por qué no aceptaste tal trabajo que era bueno? Porque yo voy al culto. No puedo trabajar en un trabajo que me encierre y no pueda ir a la casa de Dios. Fíjense. Entonces queda el cristiano, hermanos, que el cristiano, su meta y su vida se inclina todo a vivir una vida cristiana. Entonces no podemos conformarnos y decir, bueno, ya creí, pero no tengo tiempo para Dios. Ya creí y ya me salvó, pero yo eso de la iglesia no puedo. Pero si no se trata de mí, no soy yo el que pide las cosas, es Dios. Y muchas veces, hermano, así es el cristiano. Muchas veces quiere ponerle condiciones a Dios. Y hoy así es la vida cristiana. Les decía a los hermanos el sábado que ahora la vida cristiana se está cumpliendo lo que dice la palabra. Cuando vemos que estamos en el tiempo de la Odisea, la palabra, ¿verdad?, allí menciona que el tiempo de la Odisea significa el poder del pueblo. El poder del pueblo significa la democracia, que quiere decir que el pueblo manda, que lo que el pueblo diga, no lo que Dios diga, sino lo que el pueblo diga. Entonces, hermanos, realmente es el tiempo que estamos viviendo, porque hoy no se sirve a Dios porque Dios quiere algo de una manera. Hoy las iglesias sirven a Dios como pueden, como quieren, cuando puedan. No están pensando en que Dios es soberano y que lo que Él diga, eso se hará. Entonces, qué difícil hoy es poder congeniar los trabajos hoy para Dios, hermano. De veras, qué difícil es poder reunir a un grupo de gente para hacer algo para Dios. Porque decimos a tal hora, o no, este no puede, el otro no puede, el otro no puede y este no puede. Y decimos, yo puedo a tal hora, sí, pero yo no puedo, el otro no puede, tampoco el otro puede. Y resulta que casi llegamos al punto de decir, hermano, vamos a dejar todo eso. Pues no hagamos nada porque nadie puede y no se puede. Pero realmente, hermano, eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que Dios espera de un pueblo que le ama, un pueblo que vive para Él. No eso espera Dios. Dios espera de que nosotros todo lo que podamos, en cuanto podamos, arreglemos nuestra vida en pro de poder hacer la voluntad de Dios. Eso significa que siempre que yo pueda sacrificar algo para poder hacer la voluntad de Dios, lo sacrificaré. Si es mi tiempo, si es mi sueño, si es alguna persona afuera, preferiré sacrificar cualquier cosa menos sacrificar de decirle a Dios, no puedo, Señor. Pero lamentablemente hoy vivimos en la era, en el tiempo de la iglesia, cuando hoy no manda Dios, sino manda la iglesia. Lo que la iglesia diga. Y así estamos viviendo hoy, hermano. Lamentablemente, para Dios no hay tiempo. No podemos posponer nada, pero Dios sí lo podemos posponer. Cualquier cosa que nos importa, no puedo dejarlo, hermano. Dios sí puede posponerse. Dios esperará más tarde o mañana o pasado. Si no pudimos, dentro de 8 días, dentro de 15 días, dentro de un mes. Y si no se pudo, ni modos. Total, Dios no nos va a hacer nada por eso, por el momento. Pero lo que nos importa a nosotros no puede esperar. Nuestra familia no puede esperar. El trabajo no puede esperar. Cualquier otra cosa para nosotros no es prioridad Dios. Ese es el mundo y la iglesia universal en la cual vivimos hoy. Estoy diciendo que no solamente aquí nos pasa a veces eso, sino está pasando en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo viene. El mal está operando de una manera increíble
porque sabe que le queda poco tiempo. Está muriendo mucha gente de muchas formas, pero es importante para el diablo que la gente muera sin Cristo. Eso es importante para Satanás. No importa si mueres por el calor, por el frío, por trabajar o por alimentarte mal, pero muérete sin Cristo. Es lo que el mal quiere. Muérete lejos de Dios. Y lamentablemente eso está pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde lo que es Dios no tiene la importancia de vida. No es importante. No es muy importante Dios en la vida de las personas. Así lo puedo ver, hermano. Me duele decir esa realidad porque estamos todos metidos en algo. Pero Dios quiere enseñarnos que no es así. Lo que Dios quiere decir aquí a esta iglesia es que lo que tú ves que se hace así no es como Él lo quiere. Su palabra siempre está diciendo, gritando fuerte: obedezcan mi palabra, vayan de este lado, caminen por este camino. Ahí está Dios día y noche diciéndolo. La doctrina, hermanos, es importante en la perseverancia. La doctrina probará si estamos en el camino. Eso es lo que está diciendo Juan. Los que practican la doctrina verán si realmente están en Dios o no lo están. Solamente así podremos saber si realmente estamos, ¿verdad?, en el Señor. Y aquí en el capítulo 2 de Juan, porque ya no sé si se dieron cuenta, pero estamos leyendo el mismo texto. A ver, es segunda de Juan 9, pero si pasamos a este texto es segunda de Juan 8. O sea que antes del 9 Juan dice aquí algo muy importante, hermano. Dice aquí Juan: mirad por vosotros mismos. Checa tú, checa bien lo que estás haciendo, porque a todos nos interesa terminar bien, salir bien con lo que pensamos. Y Juan dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Amén. ¿Qué es un trabajo? El trabajo es algo que gana algo. Y aquí Juan está diciendo que la vida de obras, hermano, la vida donde obramos, donde trabajamos para Dios, si usted se está dando cuenta, la doctrina de Cristo, lo que Juan va a decir en el verso 9, perseverar en la doctrina de Cristo, para Juan es un trabajo, es una obra, o una obra es un trabajo, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Entonces Juan aquí dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué dice? Galardón completo. Y es muy bueno observar las palabras que dice acá, porque la palabra galardón, ¿qué es un galardón, hermanos? ¿Qué es un galardón? Bueno, hasta donde nosotros entendemos, un galardón es un premio. A los artistas, por ejemplo, se les da galardones en un debido tiempo. Después de haber hecho una producción, no sé, un disco que pegó bastante, que mucha gente le gusta, se les da un premio. A eso se le llama galardón. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Que las obras que nosotros hacemos no es para pagar nuestra salvación. Las obras que nosotros hacemos, ya dijimos que es para manifestar gratitud a Dios, manifestar alabanza a Dios, pero a la vez las obras que nosotros hacemos van a ser recompensados por Dios. Entonces significa, hermanos, que Dios va a pagar. Cuando Dios habla de trabajo, cuando oímos nosotros trabajo, estamos oyendo paga, ¿verdad? Cuando usted le dice: quiero que venga a trabajar en mi casa, ¿está pensando que vas a ir a hacerlo gratis?
No, porque le está diciendo, no le está diciendo quiero que me ayude o que me dé una ayuda, sino está diciendo quiero que trabaje. Y usted sabe que el trabajo se paga. Y Juan dice, mirad por vosotros mismos. En otras palabras, Juan está dejando claro que las obras que hacemos como creyentes no es para pagar la salvación. Al contrario, Dios pagará a nosotros, ¿verdad?, de otra manera, como un premio a aquellos que perseveren en su obra. Tendrán galardones. Y dice aquí, Juan dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amado hermano, qué cosa más tremenda que saber que no solamente vivimos, hermanos, para Dios, con mucho amor le servimos, hacemos su voluntad, pero Dios, aunque nosotros lo hacemos por gratitud, cosa que no le podemos ni siquiera pedirle al Señor, Señor, páganos, Él lo hará. Juan está diciendo que Dios premiará la obra. Y dice Juan, no descuiden la obra de Dios para que reciban galardón completo. No dejen a medias el trabajo de la obra, sino así como ustedes sirvieron a Dios, así les pagarán en cuanto, ¿verdad?, al reconocimiento que Dios dará por la obra de cada uno. Así que esto de las obras, mis amados hermanos, tiene un gran significado, tiene una razón muy importante. Pero una de las cosas que Dios espera es que estas cosas las hagamos, hermano, amén, por amor sobre todo, ¿verdad? Ninguno que lo quiera hacer por interés recibirá algún galardón, se los puedo asegurar, porque Dios no espera que lo hagamos por interés. Pero el Señor nos anima cuando Él habla de dar galardones, cuando Él habla de premiar la perseverancia de cada uno. Lo que Dios está haciendo es animarnos a que la obra de Dios no se descuide. ¿Por qué? Porque esta obra de Dios, hermano, es necesario para Dios. Dios, Él quiere que esta obra se haga, porque Dios quiere salvar más almas. Porque si usted no se ha dado cuenta, no obramos para hacer rico a la iglesia nada más. No obramos para simplemente prosperar como iglesia, que creo que hay muchas iglesias que lo hacen así. Solo trabajan para su edificio, solo trabajan para su comodidad. Pero aquí no es la idea por la cual trabajamos. Aquí nuestro enfoque ha sido trabajar para que podamos predicar y pueda haber más almas que puedan buscar a Dios. Y verdaderamente ese es el interés más grande de Dios, es que se salven más almas. Y por eso Dios espera que le echemos todas las ganas a su obra, mi hermano. Obra que ya Dios de antemano, con el simple hecho de justificarte, de salvarte, Dios te ha pagado demasiado. Es decir, somos deudores totalmente de Cristo, que le hemos debido a Dios todo. Y por eso tenemos que vivir agradecidos. Y por eso es importante que la obra de Dios, hermanos, sea cosa de prioridad y de primer lugar en tu vida. Yo deseo que esta iglesia, algún día, esta iglesia tenga esa mentalidad. Que esa sea la mentalidad de la iglesia, hermano. De tal modo que ya no tengamos que casi presionar, ¿verdad?, para hacer alguna cosa, sino que todos estén operando en la casa de Dios, en la obra de Dios, por convicción de que ya entendimos el mensaje. Espero que este mensaje, que este estudio aclare, ¿verdad?, los pensamientos que más o tal vez allá afuera les puedan engañar y decirles: no, Dios no pide que hagas tantas cosas, ya eres salvo, estate tranquilo. La Biblia no dice eso. La Biblia, la palabra de Dios, espera que el que es salvo manifieste que lo es. Y por eso Santiago, ¿verdad?, dice que Juan, ¿verdad?, está diciendo entonces en este texto que es importante que
perseveremos. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. Y ya vimos que la doctrina de Cristo significa la obra de Cristo. Dice, no tiene a Dios. Y en esto, hermano, usted entenderá con toda claridad. No, yo lo digo, el Señor lo está diciendo a través de Juan. Alguien que no persevera en la obra que Dios está pidiendo. Y aquí la palabra perseverar, hermano, tiene un significado muy importante, porque no se trata de hacer las cosas en algún momento. No se trata de aprender a hacer algo y hacerlo nada más como mecánicamente. Lo que Dios espera en realidad de nosotros es que cada día nuestra obra sea más excelente, sea mejor todavía. Amén. No es que nos acostumbremos a hacer trabajitos en la iglesia o a ir a evangelizar, sino que cada día estemos dispuestos a aprender a vivir una vida de obras, de tal modo que presentemos con excelencia nuestra obra delante del Señor. Que cada día lo que tú haces lo hagas mejor. Si ayudas a alguien, cada día la forma como tú ayudas, que cada día sea más grande, sea mejor, con un corazón más sencillo, con un corazón más dispuesto. Si predicas la palabra, que cada día tengas más conocimiento para predicar. Si saliste a evangelizar en esta vez y casi no entiende mucho, dentro de un año, dentro de 2 años, ya tú debes de crecer. La obra de Dios tiene que ser excelente. Eso es perseverar. Significa que le echamos ganas para aprender a servir a Dios. Y así es aquel que persevera. Así se perfecciona una persona, por ejemplo, en la maquiladora. Alguien que ha pasado por todas las máquinas, de repente ya es una persona que conoce, que le pueden decir, anda aquí, y va y hace el trabajo. ¿Qué significa? Que su perseverancia en ese lugar cada día lo hace un trabajador más excelente y preparado. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, hermano. Amén. Lo que espera el Señor de nosotros es que esta iglesia cada día sea una iglesia que crezca, no solamente en número, sino en excelencia de trabajo. Que realmente la gente pueda venir y sentirse bien, puedan ver en todos gozo, paz, amor. No que solamente uno anda saludando a todos, sino que todos puedan sentir, los que vienen y visitan esta iglesia, el calor de Cristo y del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así sea de los jóvenes o de los niños. Amado hermano, eso debe de pasar en este lugar. Eso va a ocurrir cuando cada uno de nosotros empeñe su vida a Cristo para vivir en su obra. Vamos a ir perfeccionando eso. Amén. Nosotros como pastores tenemos que mejorar. Yo tengo que aprender más. Si ustedes están aprendiendo, hermano, yo tengo que aprender más. ¿Por qué? Porque no les voy a estar enseñando esto toda la vida. Dentro de 10 años yo ya tengo que enseñarles cosas que ustedes no saben, ¿sí? Cosas más profundas. Pero para eso yo tengo que estudiar. Yo tengo que ser más excelente en mi estudio, en mi forma de explicarle las cosas. No me puedo quedar acá repitiendo lo mismo dentro de 20 años, no, porque hay mucho que aprender. Pero si uno tiene que prepararse, la iglesia tiene que crecer. Tenemos que crecer, hermano, y tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. Amén. En todo lo que hagamos. Y vamos a ir viendo, hermano, la obra de Dios a través de este estudio para saber. Usted dirá, ¿y cómo es la obra de Dios? Bueno, en las próximas clases que vienen, ¿verdad?, vamos a aprender punto por punto cómo es desempeñar la obra de Dios dentro de la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, en su familia, en su hogar, en su trabajo, etcétera. Dios nos va a hablar, amado hermano, y nos va a dejar ver las cosas. Dios no nos deja a medias ni al aire. Nos va a mostrar su voluntad perfecta. Solamente una cosa necesita Dios de ti: que tú estés dispuesto a hacer su voluntad. Y Dios eso espera de cada uno de nosotros: disposición. Dios no te está pidiendo que si tú sabes mucho o cuánto sabes, pero lo que Dios quiere es tu disposición para que te llene, para que puedas hacer su obra que Él espera que hagas.